Hola, les voy a hablar sobre las patologías que afectan al pulmón. Entre estas encontramos las patologías obstructivas, presentado por Stephanie Rico. Primero que todo hablaremos sobre las anomalías congénitas, los trastornos circulatorios, la telantasia, la inflamación y las neoplasias. Para describir todas esas patologías tenemos que tener en cuenta la función que ejerce el pulmón en todo el organismo, se encarga de hacer la hematosis, que es el intercambio gaseoso. Sin esto el organismo no podría sobrevivir. Entonces tenemos primero que todas las anomalías congénitas. Estas tienen una presentación rara. Cuando se reportan se presentan lóbulos pulmonares accesorios y pulmones accesorios. Entonces de que los pulmones accesorios son unas masas edematosas lobuladas que pueden estar ubicadas tanto en la cavidad abdominal como en la cavidad torácica. También tenemos una hipoplasia, también la hipoplasia pulmonar, que es una anomalía donde el pulmón deja de crecer. Esto se presenta más que todo a nivel de cuando el individuo nace. Luego encontramos los trastornos circulatorios. Entre los trastornos circulatorios tenemos que tener en cuenta que esto se presenta, como hay una estrecha relación entre el corazón y el pulmón, todo lo que afecta al corazón me va a afectar al pulmón. Entonces tenemos la congestión y el edema, las hemorragias, la trombosis, la embolia y el infarto. Y por último la hipertensión pulmonar. Entonces tenemos que la congestión y el edema siempre se presentan juntos porque están estrechamente ligados. En algunos casos hay excepciones donde el edema se presenta solo. Entonces tenemos que el edema tiene causas cardiógenas y no cardiógenas. Entre las causas cardiógenas tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda, que esta se puede dar porque el ventrículo izquierdo no tiene la capacidad de bombear, entonces la sangre se devuelve y causa una congestión a nivel pulmonar. Tenemos las no cardiógenas, que están las lesiones químicas, el edema pulmonar neurógeno y el edema pulmonar alérgico. Entonces, entre las lesiones macroscópicas encontramos unos pulmones que lucen rojos, pesados e hinchados. Y a nivel microscópico, al corte se aprecia el fluir del líquido que escapa del parénquima expuesto. Entonces, en esta imagen se puede evidenciar la coloración, el tamaño, y en esta otra el edema, que es la presencia de líquido. Y histológicamente sabemos que el pulmón debe tener blanco. Entonces aquí se presenta un pulmón con edema, ya que tiene una coloración roja, que esta nos indica proteínas, entonces un exudado, un líquido en alto contenido proteico. También tenemos las hemorragias, que estas se pueden dar por septicemias, por diatesis hemorrágica, por congestión, infartos, traumatismos y rotura de aneurisma. Esto se presenta porque como el pulmón hace la hematosis, entonces todo lo que venga por los vasos sanguíneos va a afectar al pulmón. Entonces encontramos que las hemorragias pueden ser petequias, a la vez pueden ser acumulaciones difusas de sangre o hemorragias profusas, y entonces se puede presentar la epístasis y la hemóptisis, que la epístasis es salida de sangre por las fosas nasales y la hemóptisis es por la cavidad bucal. También se presenta la trombosis, el embolia y el infarto, estas van ligadas. Entonces tenemos que los émbolos se pueden clasificar en tres. Entonces tenemos los émbolos sépticos. Entonces eso se presentaría cuando hay tromboembolia, arteritis, múltiples abscesos o bronconemia supurativa. Entonces tenemos el trombolismo pulmonar masivo, la neumonía supurativa en cerdos con múltiples abscesos y un pulmón hemorrágico. Entonces las émbolas neoplásicas, esta se da porque como el pulmón filtra, entonces también la mayoría de neoplasias malignas hacen metástasis y estas llegarían al pulmón. Entonces como ejemplo tenemos el sarcoma primario pulmonar. Entonces se nota las lesiones metástasis multifocales en la superficie de ambos pulmones. Los émbolos grasos no son muy comunes en el pulmón, no se reportan mucho. También tenemos la trombosis, que la causa puede ser insuficiencia cardíaca congestiva, una anemia hemolítica crónica, arteriosclerosis y infestación por el parásito Drosophila mitis. También tenemos que el infarto, esta se puede dar por trombosis o por coagulación intravascular diseminada.
Entonces vemos que a nivel macroscópico encontramos las zonas infartadas se encuentran con un elevado respecto al parénquima pulmonar y presentan una coloración rojo, azuloso, negro. Teniendo en cuenta que estas regiones afectadas ya no tienen ningún uso, ninguna funcionalidad. También encontramos la hipertensión pulmonar, que esta ocurre cuando la presión sanguínea en la arteria pulmonar se incrementa por encima de lo normal. Pues este incremento de la presión sanguínea en la arteria pulmonar, esto se puede dar por enfermedades tanto del corazón como del pulmón. Esto aumentaría la resistencia vascular pulmonar, y para que se desarrolle una hipertensión pulmonar tienen que estar la mayor parte de todas las arterias o arteriolas que estén afectadas. Entonces, que en todas estas arterias la presión sanguínea se encuentra aumentada. Entonces, a nivel microscópico encontraremos que los vasos afectados, en ellos se observa hipertrofia de la capa media de las arterias pulmonares. Entonces, en esta hipertensión pulmonar podemos encontrar dos presentaciones, puede ser primaria y secundaria. Entonces, la primaria, esta se debe a cambios intrínsecos en el sistema pulmonar arterial. Entonces, esto produce una alta resistencia al flujo sanguíneo a través de los pulmones. Y la secundaria tiene tres tipos de presentación a la vez. Entonces, tenemos la hipertensión pasiva, hipercinética y obstructiva. Entonces, la pasiva se dice que se origina por una insuficiencia cardíaca izquierda crónica que aumenta la presión de las venas pulmonares para así mismo cumplir o realizar la demanda que requiere el organismo. Entonces tenemos como ejemplo la endocarditis valvular en bovinos. Aquí se observa cómo el endocardio está inflamado, y la endocardiosis. Tenemos la hipercinética, que esta se debe a que la sangre que penetra en la circulación pulmonar en mayor volumen a una presión mayor de lo normal. Y por último tenemos la obstructiva, que esta se genera a partir de una disminución progresiva de la red vascular en los pulmones. Esto puede ser a causa de émbolos, de un enfisema destructivo, de una neumonía crónica, por un cor pulmonar y una insuficiencia cardíaca congestiva. Como otra anomalía del pulmón encontramos la telantasia, que se dice que es un trastorno en la que una parte o la totalidad del pulmón carece de la capacidad de inflarse o se colapsa, por decirlo así. Entonces tenemos dos presentaciones: se presenta congénita, que esta se da al momento del nacimiento, entonces hay una falla en la expansión pulmonar del recién nacido, y la adquirida o el colapso pulmonar, que esto ocurre cuando los pulmones totalmente expandidos se colapsan. Entonces aquí tenemos unas imágenes como un ejemplo. Esta es otra imagen donde se puede ver la telantasia, que es el colapso pulmonar. Y aquí a nivel microscópico, ¿cómo se vería? O a nivel histológico, entonces tenemos el bronquiolo. Aquí este multicorredito, el alvéolo con las neuronas y alimnas, y aquí la telantasia, donde el alvéolo no tiene la capacidad de inflarse, entonces por ende hay un colapso. Bueno, como lo más importante que hay en el nivel de pulmón, encontramos las neumonías o la inflamación del pulmón como tal. Esta se caracteriza por la exudación de células y de líquidos en los vasos respiratorios. Entonces, para la clasificación de las neumonías se tiene una contradictoria, y la más importante clasificación que se tiene es con base en la reacción inflamatoria que tiene esta. Entonces tenemos que se puede presentar aguda y crónica. Entre las diferentes presentaciones de la reacción inflamatoria se puede ver exudativa y proliferativa. Más adelante les estaré hablando de estas neumonías. Entonces tenemos que la neumonía exudativa aguda, una neumonía aguda tiene como características la congestión, la exudación de líquidos y la infiltración de neutrofilos, que es aguda. Esta más que todo es causada por bacterias. Entonces dice que las células se acumulan en los espacios alveolares y los espacios bronquiolares. Este líquido también se acumula en el tejido conectivo y linfático de los espacios interbronquiales, peribronquiales, perivasculares y los conductos respiratorios. Entonces dice que de una
neumonía sudativa, a lo largo del tiempo, en el transcurso o en la evolución, se puede pasar a proliferativa. Como ejemplos claros tenemos la bronconeumonía supurativa y la neumonía intersticial aguda. Entonces vamos a explicar la bronconeumonía supurativa. Entonces la lesión empieza en los bronquiolos terminales, de ahí pasaría a los alvéolos adyacentes y ya sería una neumonía, pasaría a ser una neumonía crónica y el bienestar del animal se vería afectado. Entonces, cuando la lesión empieza, se ve una reacción inflamatoria aguda, hay congestión en las paredes de todo el tracto, o sea, de los bronquios, bronquiolos, y hay una filtración de luz por neutrófilos, porque esos son la primera línea de defensa, y estos llegan cuando hay un objeto extraño o cuando se inicia una inflamación. Luego esto, como ya pasa como a crónico, no se da un tratamiento, entonces pasa a los alvéolos adyacentes, sigue la congestión y todos los espacios alveolares se llenan de líquidos y neutrófilos. Entonces tenemos que la evolución de la lesión, primero que todo, la lesión tiene una distribución en parches multifocales y está localizado sobre la porción cranioventral del pulmón. Y entonces, si la lesión se complica, los lobulillos afectados coalescen para producir una consolidación lobular. Entonces aquí tenemos un ejemplo, la bronconeumonía. Entonces tenemos como lesiones macro el color rojo oscuro y como su agrandamiento, pero en este caso no ocurre un colapso pulmonar como en el caso de la telantasia. Como se dice que la bronconeumonía es causada por bacterias, entonces aquí se reportan según la especie qué bacterias son más predisponentes para causar una bronconeumonía. Tenemos que las pasteurellas siempre se van a encontrar en todas las especies, y entonces los becerros son más predisponentes a sufrir por Pasteurella multocida y Corynebacterium pyogenes. En los cerdos por estas dos mismas, más Streptococcus y Staphylococcus. En los equinos por Streptococcus y Corynebacterium equi. En los caninos por Bordetella bronquicéptica, Staphylococcus y Escherichia coli. Y en los felinos por Pasteurella multocida. Entonces aquí en la imagen podemos apreciar una neumonía por Bordetella bronquicéptica y una bronconeumonía por Pasteurella multocida. Entonces ya hacemos con el segundo tipo de neumonía aguda, que es la neumonía intersticial. Entonces tenemos como importante que la lesión se halla en el área central de los alvéolos. Entonces esta área se encuentra congestionada, ahí están llenos de edemas y de fibrina, y este edema y la fibrina puede pasar a vasos linfáticos. Entonces se tiene que, ya como tiene más líquido, las paredes de los alveolares pueden sufrir necrosis, y una prominente banda celular inflamatoria le marca la unión del tracto intersticial, el tejido conectivo y subpleural, que era los bronquiolos. En algunas ocasiones se puede encontrar pleuritis fibrinosa, y esta se encuentra en los pulmones o los lóbulos que estén afectados. Entonces también esta se da por bacterias. Entonces tenemos que en los bovinos el más predisponente es la Pasteurella hemolítica, en bovinos la Haemophilus sonus, y en cerdos la Tinobacillus prolongimune. Aquí se miran las imágenes y las lesiones características de esta neumonía. Entonces seguimos con las neumonías agudas, pero ya proliferativas. Entonces esta neumonía se caracteriza por la proliferación de células dentro de los pulmones, las cuales hacen parte de la estructura pulmonar o se han establecido en el pulmón. Entonces esta ya tiene causas más diversas, podemos encontrar micoplasmas, virus y parásitos. Entonces tenemos dos tipos, la linfoproliferativa y la proliferativa epitelial. Entonces la linfoproliferativa, entendemos que al comienzo de la lesión es pálida y rosácea dependiendo del grado de congestión de las paredes alveolares, y al terminar o siguiendo el curso de la evolución de la enfermedad, el pulmón se torna rojo oscuro y experimenta un colapso. Entonces al principio los alvéolos tienen edema con poca formación de fibrina, y luego ya cuando
La enfermedad lleva harto tiempo, la evolución es demarcada, el corte del pulmón afectado presenta un exudado catarral grisáceo proveniente de los bronquiolos. Tenemos por último, de las neumonías agudas proliferativas, la neumonía proliferativa epitelial, que este tipo ocurre un daño pleural difuso causado por agentes inhalados. Entonces, como tenemos que el pulmón está conformado por dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, se tiene que los neumocitos tipo 1 son más susceptibles o no tienen gran capacidad de sobrevivir a cualquier agente. Entonces, en las etapas iniciales de esta neumonía, los neumocitos tipo 1 se necrosan y se desprenden, por ende hay un edema y una inflamación grave. Entonces los neumocitos 2 se comienzan a proliferar hasta que como que recubren todo el pulmón, y luego los neumocitos tipo 2 tienen la capacidad de convertirse en neumocitos tipo 1, y por eso se llama proliferativa epitelial, porque el neumocito tipo 1 se convierte en el neumocito tipo 2 se convierte en neumocito tipo 1. Otra clasificación importante de las neumonías es con base al tipo de difusión de la lesión. Entonces tenemos tres clasificaciones en esta: la bronconeumonía, la neumonía libar y la neumonía intersticial. Entonces tenemos que la bronconeumonía, en esta como tal, la inflamación se inicia en la unión bronquioalveolar y afecta craneoventralmente a los pulmones y tiene una apariencia macroscópicamente de parches. Entonces también es producida por bacterias. Es que estas clasificaciones con cómo se empieza la lesión y cómo se difunde dependiendo del transcurso de la evolución. Entonces tenemos las bacterias que nos pueden producir esta bronconeumonía. Tenemos las Bacteroides, la Bacteroides multocida, el Corynebacterium, Streptococcus y el Staphylococcus. La neumonía lobar, que esta se observa en los lóbulos pulmonares completos o casi completos, afectando de manera difusa y consolidados de modo uniforme. Entonces aquí tenemos la causada por Bacteria hemolítica. Por último tenemos las neoplasias. Se dice que como el pulmón filtra sangre, o por él pasa mucha sangre porque hace la hematesis, hematosis, entonces puede que haya metástasis, y entonces tenemos tumores primarios y tumores secundarios. Los tumores primarios, entre ellos tenemos los epiteliales, los neuroendocrinos y los mesenquimatosos. Los que más se reportan en veterinaria es el carcinoma pulmonar secundario, que son más predisponentes los caninos, y tenemos la adenomatosis pulmonar ovina, y por